Carlos Javier Fernández Oxte, todos me conocen como Carlos Oxte, llevo trabajando 15 años y medio en publicidad, trabajo como director creativo en BBDO México, los últimos 9 años de mi carrera he trabajado como director creativo, previamente en Ogilvy & Mather, que fue mi primera agencia, trabajé como redactor senior, director creativo asociado hasta llegar a director creativo, y después me moví hacia BBDO México, en donde llevo los últimos 6 años trabajados. He trabajado para muchas cuentas, ¿no? He trabajado para Viagra, Librerías Gandhi, Kentucky Fried Chicken, Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta, Procter & Gamble, la parte de Gillette, la parte de Febreze y la parte de Venus. He trabajado también para Devlin, Ópticas Devlin. Actualmente llevo la cuenta de Bud Light. También he trabajado para Mattel, entre otras, ¿no? Pons, Jaguar, muchos coches. He tenido un poco de todas las categorías, digamos, de la industria. Yo inicié trabajando y entré a trabajar cuando yo todavía estaba estudiando, estaba en el 5º semestre de la carrera. Yo estudié en el SEC, actualmente que se llama CUC, el SEC de Narvarte, actualmente se llama Centro Universitario de Ciencias de la Comunicación. Ahí estudié y al principio estaba en la mañana, estudiaba por las mañanas hasta el 3er semestre, cuando decidí cambiarme a las tardes precisamente para buscar un trabajo. Eso se hace mucho cuando estudias en agencias, en escuelas que se dedican a publicidad y mercadotecnia. La gran mayoría te piden y te ayudan dentro de la escuela a encontrarte alguna opción de trabajo, que entres como trainee, que es como un becario, que es como un principiante que está aprendiendo a trabajar en la industria de la publicidad, donde no te pagan, a lo mejor al principio te pagan un sueldo bastante simbólico, más que una remuneración como tal de tu trabajo, porque el objetivo es que aprendas y que estudies y que entiendas cómo funciona la publicidad, porque sí hay un gran abismo entre la teoría y la práctica a la hora de trabajar en la publicidad. La teoría es muy importante y es importante aprender precisamente todo lo que se necesita de mercadotecnia, de medios, de producción, audiovisual, fotografía. Te necesitas saber todas las bases, pero la verdad es que ya ejecutarlo y llevarlo a la práctica cambia un poco. Entonces es importante empezar a trabajar lo antes posible mientras uno está estudiando, para precisamente encontrar esa manera de unir la teoría con la práctica. Yo entré a trabajar en 5º semestre, entré como trainee en Ogilvy & Mather, en ese momento mi director creativo era Marco Colín. Y bueno, de ahí empecé a crecer, empecé a ganar premios en festivales locales, en festivales internacionales, empecé a llevar mejores cuentas, a las cuentas les empezó a ir muy bien en ventas y en market share y en share of voice, que es básicamente el estado en el mercado y la competencia contra las demás marcas, lo cual me ayudó a mi carrera a empezar a subir y empezar a avanzar poco a poco. Digamos, como a los 2 años yo estaba trabajando como copy junior, a los 4 o 5 años yo estaba trabajando de redactor senior, y como al 6º año, 7º año, por ahí a la mitad, fue cuando me hicieron director creativo asociado. Y la verdad, de director creativo asociado solamente estuve casi un año, menos de un año antes de que tuviera la posición como director creativo. Bueno, ese fue mi proceso y digamos que mi currículum, donde estoy trabajando ahorita y lo que estoy haciendo. En la publicidad es muy importante el equipo, ¿no? Y el trabajar en equipo es importante, tener gente en la cual confíes y gente capacitada. A mí una de las cosas que me enseñó mi primer jefe, que en este caso fue Marco Colín junto con José Montalvo, fue que si te rodeas de gigantes, aunque seas un enano, serás un gigante, ¿no? Es importante que el trabajo y que la gente que esté al lado de ti tenga la capacidad, inclusive a lo mejor mayor que tú, porque solamente de esa manera puedes conseguir y avanzar en el trabajo. Si tratas de comerlos a todos, no vas a avanzar y no vas a llegar a ningún lado, y más en un medio como la publicidad, en donde requieres trabajar con ideas y requieres del trabajo en conjunto de muchas áreas, ¿no? El área de cuentas, que se dedica a hacer el brief, que se dedica a contactar al cliente; el área de producción, que se dedica a llevar las ideas a la vida, ¿no? Y el área creativa, que bueno, genera las ideas. Pero si una de esas falla, no hay manera de darle a una idea vida. Hablando un poquito de esa parte de la producción, siempre
he pensado que la producción es una parte del proceso creativo. La creatividad no se queda en el momento en el cual uno saca la idea del brief que dio el cliente y uno presenta una idea. La idea sigue evolucionando y sigue funcionando todavía y puede mejorar y puede ser inclusive aún mayor en la parte de la producción, ¿no? Precisamente por eso existe un proceso de visualización y de conjunto, de peloteo conjunto y de brainstorming en conjunto con el director que va a hacer el comercial, precisamente para que haya mayor sinergia y que la idea sea mejor aún, ¿no? Porque una cosa es lo que tenemos en la cabeza, lo ponemos en papel y llevarlo del papel a la imagen es un poco complicado, y precisamente se requiere el trabajo de todos, ¿no? Porque mi trabajo es generar las ideas y mi trabajo es entender lo que sucede en el mercado y sacar la mejor idea, pero tal vez no tengo las mejores herramientas para ponerla en imagen. La competencia en el medio. Es un medio muy competitivo, es un medio que cada vez es más grande, cada vez hay más agencias pequeñas, cada vez las agencias más grandes empiezan a colapsar y a ser un poco más pequeñas, precisamente porque mucha gente que trabajaba en esas agencias ahora genera sus propias agencias, pone su propio negocio y se está abriendo muchísimo el espectro de trabajo para el área de publicidad. Lo mismo ocasiona que haya mucha competencia. Existen muchas áreas en las cuales puede uno trabajar y existen muchas ramas de las cuales puedes llegar a la publicidad, ¿no? Yo conozco comunicólogos, conozco mercadólogos, conozco publicistas, conozco diseñadores, conozco filósofos, conozco gente de letras, inclusive conozco un biólogo marino que se dedica a producción, que no tiene nada que ver, pero al final de cuentas es un medio en el cual, teniendo conocimientos sociológicos y suficientes conocimientos de comunicación y técnicos de producción, ya sea de audio o de video, o teniendo conocimientos de diseño o de dirección de arte, es probable trabajar en este medio. Por lo tanto, hay muchísima competencia, ¿no? Por lo cual es importante estar siempre en la punta de la ola. La situación de la industria en México, como decía, precisamente la competencia es mucho mayor, ¿no? Pero estamos en un muy buen momento en la industria. Por lo menos a nivel creativo, los últimos 3 años en el festival más importante, que es el Festival de Cannes, hemos subido mucho la cuota de Cannes. Yo me acuerdo, cuando empecé a trabajar en publicidad, yo tenía 21 años, y era muy curioso porque existían solamente 10 Leones de Cannes en México, ¿no? Y estaban en diferentes agencias. Ahorita nada más este año se ganaron 23 Leones de Cannes, ¿no? Entonces eso habla de cómo ha evolucionado la creatividad en México, cómo ha evolucionado el medio y la publicidad. Ahora tiene muchísimo más renombre en el extranjero, por lo cual estamos en un medio mucho más sólido, ¿no? Los clientes ahora entienden que es importante hacer publicidad, que no es desperdiciar el dinero, sino que es una inversión, e inclusive ahora hay muchos más medios en los cuales hacer publicidad, como lo es internet, generar contenido viral, generar páginas web, experiencias con los consumidores, apps en los móviles, en los smartphones. Entonces cada vez hay más ramos y más rango para la publicidad. En sí los concursos, los festivales creativos a nivel internacional y locales, cada vez son más grandes y cada vez hay más categorías para participar, precisamente por lo mismo, porque cada vez hay más lugares donde se puede hacer publicidad. Entonces creo que la situación de la industria en México es muy buena, es favorable, es el momento ideal precisamente, y es donde más se necesita que una nueva generación tenga el ímpetu para tratar de llevar esta publicidad hacia nuevos horizontes, que son precisamente estos horizontes tecnológicos y de medios que antes no se conocían, ¿no? La televisión seguirá siendo la reina de los medios y seguirá siendo el lugar por excelencia, porque en cada casa hay una televisión, pero ya también en casi cada mexicano existe una pantalla portátil en un smartphone. No tengo la cifra, pero la verdad es que la cantidad de personas que tienen smartphone en México cada vez es mayor. Entonces hay que apuntar, necesitamos nueva generación, necesitamos nueva gente que empuje por ese lado. ¿Cómo es el proceso creativo? Siempre me han preguntado que cómo es el proceso creativo. Yo siempre lo que les pregunto primero es la definición de creatividad, ¿no? Porque para poder entender el proceso hay que entender qué es la creatividad. Y a mí, mi mentor, digamos en este caso, José Montalvo, me enseñó una cosa muy sencilla. La creatividad es precisamente la asociación ingeniosa y novedosa de dos elementos previamente existentes. Entonces, ¿cómo funciona el proceso creativo? Precisamente haciendo eso, ¿no? Tú empiezas con un brief creativo, un brief que te dicen,
el cliente qué es lo que necesita, qué producto quiere anunciar, qué es lo que quiere decir, qué es lo que busca, y eso pasa por un departamento de planning. El departamento de planning genera un brief creativo para la agencia en el cual lo que se hace es encontrar puntas, ¿no? Encontrar ramas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si el cliente quisiera anunciar sus nuevas papitas que son en forma de cuadrado, ¿no? Entonces lo que me tendría que dar el departamento de planning en ese brief creativo sería por qué a la gente le interesan unas papitas cuadradas, ¿no? Y entonces a lo mejor me diría porque a la gente le gusta probar cosas diferentes. A eso se le llama un insight. Ese insight es la base, digamos, de ese brief creativo y es la base para mí generar la publicidad. Bajo ese insight de a la gente le gusta probar cosas diferentes, ¿no? Entonces yo podría generar una campaña, ¿no? En base a ese brief que dijera, el tagline dijera, para los que no son cuadrados, nuevas papas, no sé qué. Entonces ese es mi trabajo y ahí se genera ese proceso creativo. ¿Qué tiene que ver ese proceso creativo? No es un proceso tan fácil como ahorita lo estoy diciendo en este video. Requiere tiempo y requiere precisamente entender muy bien el brief, entender cuál es la situación del mercado, qué es lo que quiere el cliente, porque también el cliente tiene ideas preestablecidas. Cuando él piensa en una publicidad, piense ya en algo, ya trae algo en la cabeza. Hay que entender qué es lo que quiere para precisamente poder hacer algo mejor, ¿no? Porque si uno hace solamente lo que el cliente tiene en la cabeza, no va a funcionar. Para eso nos contratan a nosotros. Es como si tú vas al doctor, no le vas a decir al doctor cómo haga su trabajo, ¿no? Pero sí le puedes decir qué es, cómo te sientes y qué es, cómo quisieras sentirte. Entonces, el proceso creativo requiere tiempo, requiere entendimiento del mercado, entiende que nos den la mayor información posible, me refiero a las demás áreas de la agencia, ¿no? En este caso planning, que nos den un buen estudio de qué es lo que qué es lo que la gente piensa, y sobre eso tratar de hacerlo lo más, desde mi punto de vista, y eso es muy personal, como creativo, a mí me gusta hacer creatividad real, ¿no? Y a lo mejor real me refiero a que la sienta uno cercana, ¿no? No importa que sea un chiste, que viva en un mundo de ficción o un mundo irreal, pero que lo que te diga y lo que te transmite el comercial al final sea algo real, algo que te haga sentido en tu vida día a día. Entonces, ese proceso es un poco complicado. El proceso creativo, una vez que se llega a las ideas, bueno, viene el proceso de filtro, ¿no? Y evidentemente hay que filtrar las ideas con los superiores, ¿no? En este caso yo primero reviso las cosas con el grupo. Yo trabajo primero con mi equipo creativo, en el cual mi equipo consta de 10 personas, ¿no? Son 5 duplas. Y después de eso yo filtro el trabajo con el grupo creativo, que sería en este caso mi jefe. Al ver las cosas, dependiendo de la importancia del proyecto, las vemos ya sea con el VP creativo de la agencia, Luis Ribón en este caso en BBDO México, y después se presentan al cliente. Una vez presentadas a cliente, obviamente le presentamos nuestra recomendación, qué es lo que nos gusta, por qué nos gusta, le llevamos un racional creativo de por qué es la opción y por qué le convendría hacer eso. Y una vez que el cliente escoge, ya sea que escoge o nos ajusta o nos pide que vayamos de regreso porque cree que hay una línea más interesante o lo que sea el retrabajo, llegamos a una idea que nos gusta a todos y que al cliente le gusta. En muchos casos, ¿no? Y en mi experiencia con varios clientes, hay diferentes tipos de clientes, ¿no? Existen clientes como Procter, que es un cliente mucho más metódico, en el cual todo tiene que pasar por un estudio, ¿no? O como por ejemplo Bud Light recientemente en mi caso, que todo tiene que pasar por un estudio y tiene que ser un estudio de mercado y analizar el comercial y si a la gente le gusta y si le funciona y todo lleva una estadística que se mide a nivel global, porque todos los comerciales de una marca están medidos a la media de la marca a nivel global. Entonces requiere determinados índices exitosos y favorables dentro del estudio para que entonces salga al aire. Esos procesos usualmente son procesos muy largos y las marcas como Procter o Bud Light o Unilever o demás son marcas que tienen un gap entre lo que están trabajando ahorita y lo que van a trabajar de un año o de 6, 8 meses. O sea, trabajan un año antes de que salgan las cosas al aire, de que sucedan precisamente por ese proceso. Y hay clientes que son más, pues digamos que más en el momento y que son más aventados, ¿no? Por ejemplo, me tocó trabajar con Librerías Gandhi, en la cual el cliente es un cliente bastante abierto y que entiende la situación y entendía precisamente y perfectamente la situación de su negocio en México, en el cual no había manera de vender y que precisamente se abrió a hacer creatividad y que la creatividad, por ejemplo, de Gandhi salía pues casi en 2 semanas, un mes a lo mucho, ¿no? Era proceso de pensar cabezas, pensar, presentar 200 textos titulares que le pudieran funcionar al cliente, escoger los mejores, los que realmente nos causaran
Gracias, que sintiéramos que funcionaban, ¿no? Para lo que se quería hacer, y se montaban las carteleras. Pero ese es otro tipo de cliente, ¿no? Hay un poco de todo. Me tocó, por ejemplo, trabajar con Devlin en la última campaña que salió en televisión. El proceso fue muy rápido, trabajamos el proceso en 2-3 meses, pero el proceso de pensamiento llevó alrededor de 8 meses, 9 meses. Entonces hay diferentes tipos de clientes. Hay clientes en los cuales es más importante el estudio una vez que se tiene la idea. Hay otros clientes que prefieren la producción. Hay clientes que le dan más tiempo al pensamiento. Varía un poco esa parte del proceso. ¿Qué obstáculos pueden haber en el medio y en la industria? Muchos, principalmente el no creer en la creatividad, ¿no? Y el no creer en que el objetivo de la publicidad es sugerir, atraer, persuadir a la gente sobre algo. Muchas veces, y la gente también es un poco reacia a que las marcas y que los comerciales sean divertidos, ¿no? Cuando hacen una burla o cuando hacen un comentario que tal vez no les parece bien, se lo toman muy a pecho, y sigue siendo publicidad. Y la publicidad es entretenimiento. La publicidad está invadiendo el espacio de entretenimiento, ¿no? Ya sea navegando en internet buscando información o divirtiéndote, y te ponemos un banner o te ponemos un anuncio, te estamos invadiendo. Si en la televisión estás viendo tu programa favorito y te ponemos un anuncio, te estamos invadiendo. Por eso yo creo que la publicidad tiene que ser divertida, entretenida, mantenerte, que te guste, que lo veas y digas, no, le quiero mandar este comercial a un amigo, quiero compartirlo con alguien. Así debería de ser la publicidad. Entonces, algunos de los principales obstáculos es precisamente que no hay gente que está abierta a esa creatividad. Y gente me refiero tanto en las agencias como a los clientes. Ese yo creo que es el obstáculo más grande. A mí me parece que en la actualidad los chicos tienen, y la gente que viene saliendo de las universidades, tienen una gran oportunidad, porque han vivido una época inclusive de oro, digámoslo así. Viven en una época muy buena porque tienen todos los elementos y todas las herramientas a la mano, ¿no? O sea, cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, pues no había tantas computadoras. Había una computadora en la escuela y usarla era casi imposible, ¿no? Cuando yo entré a trabajar en publicidad, las cosas no se hacían en una computadora, se hacían en papel y lápiz, en un blog, y para poner los titulares se utilizaban plecas de tipografía que se recortaban y se pegaban, y así se hacía un original, y de esa manera se hacían los anuncios. Ahora existe todo un mundo en la computadora de información, de herramientas, de cosas, y precisamente no es que la tengan más fácil, al contrario, la tienen más difícil, porque tienen tantas herramientas que hay mucho más maneras de utilizar todo lo que tienen a su alcance. Entonces yo creo que la actitud debe de ser esa. La actitud no debe ser porque me ha tocado en ciertos casos con ciertos trainees que he entrevistado en BBDO, que precisamente como les ha tocado todo en las manos, creen que todo les tiene que caer en las manos y les cuesta más trabajo trabajar como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, directores de arte, me han tocado trainees de arte que no saben trabajar en papel y no saben sentarse a dibujar, cuando es la base de un arte, ¿no? De hacer un acomodo tipográfico y de imagen en un anuncio de revista. Se meten directamente a la máquina y empiezan a moverle y empiezan a trabajar, y saben perfectamente la paquetería y los programas, y hacen cosas increíbles, pero todo se cierra a cómo manejan eso, ¿no? De repente hay que echarse un pasito atrás y ver lo que tienes y trabajar un poquito del más, y utilizar la tecnología como una herramienta, no como el proceso de trabajar. Entonces yo creo que eso es algo importante. Creo que tienen muy buena actitud la gente joven que viene saliendo de las universidades. Tiene mucha actitud y muchas ganas de hacer mejores cosas, ¿no? De ir más allá de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo. Y precisamente creo que eso es importante, que se den cuenta de que tienen más que solamente lo que hay en las máquinas, y precisamente aprovechen eso, ¿no? Aprovechen eso que en otras veces no había. La parte de desarrollo y reclutamiento de gente, yo creo que en todas las áreas de publicidad hay espacio, en todos lugares se puede, precisamente como lo comentaba, trabaja gente que no solamente se dedicó a comunicación, que no solamente se dedicó a publicidad o mercadotecnia, o solamente a producción. Hay directores de comerciales que se han vuelto hacia la publicidad, y hay publicistas que se han ido a dirigir comerciales. O sea, eso es un medio global en el cual, simplemente teniendo ganas de hacer creatividad y pensando en ideas y pensando en generar un mejor entorno publicitario para la gente, creo que hay manera de trabajar. Cuando yo estaba estudiando, yo desde que estaba en secundaria sabía que quería trabajar en publicidad.
porque el hermano de un amigo era publicista. Pero una de las cosas más importantes es que cuando yo estaba joven, pues desde que entré a estudiar publicidad quería trabajar en una agencia. Y me acuerdo que por los primeros 2 semestres metí mi currículum, aunque no tenía absolutamente nada, ¿no? Nada de trabajo, ni siquiera una idea escrita ni nada, lo metí a muchas agencias. Logré entrar a trabajar en tercer semestre, y la verdad es que cuando entré a trabajar, pues yo tenía muy poco conocimiento todavía de la carrera, porque estaba en tercer semestre, realmente todavía no avanzaba tanto en la carrera, pero yo sabía que quería hacer anuncios y sabía que quería hacer publicidad. Y ese era mi interés y eso era lo que yo buscaba, hacer publicidad. No me importaba en dónde, no me importaba cómo. Entré en una muy buena agencia que fue Ogilvy & Mather por un amigo que trabajaba conmigo en la escuela. En la escuela teníamos que presentar campañas cada final de semestre y él trabajaba conmigo, éramos parte de un equipo, y él ya trabajaba en Ogilvy, ya trabajaba como redactor. Él empezó a trabajar desde que estaba en el segundo semestre de la carrera. Entonces eso me ayudó mucho y de esa manera pude entrar. Creo que ha cambiado mucho al día de hoy, ¿no? Porque ahora, pues entonces yo estudiaba y trabajaba, casi toda mi carrera estudié y trabajé, ¿no? Precisamente porque entré en el tercer semestre. Y era más difícil. Ahora siento que la mayoría de la gente prefiere estudiar primero y terminar bien su carrera y terminar todo y después empezar a buscar un trabajo. Yo la verdad es que yo sí creo que es importante meterse de lleno un poquito antes. No estoy hablando que en el primer, segundo semestre o tercer semestre, pero sí tal vez un año, año y medio antes de terminar la carrera, empezar a hacer prácticas, empezar a tratar de entender cómo se mueve y cómo se teje el mundo más allá de la escuela y más allá de la universidad. Porque la práctica es muy importante y porque al final de cuentas estás generando experiencia, que es importante generar experiencia cuando uno entra a trabajar y que por lo menos tenga noción y que sepa qué es lo que está diciendo y qué es lo que está haciendo. Entonces creo que sí ha cambiado un poco, no creo que demasiado, creo que ahora hay más oportunidades, también el trabajo es más amplio, ¿no? En ese entonces habían 10 agencias grandes y tal vez 4 o 5 chiquitas, ahorita existen 20 agencias grandes y 40 pequeñas, y no solamente en el Distrito Federal, en Guadalajara, en Monterrey, en todos lados. ¿Qué consejo les puedo dar? Pues nada, trabajen, estudien, tengan muy claro qué es lo que quieren, tengan un objetivo claro hacia dónde van, qué es lo que les importa, qué es lo que les interesa, tenganlo muy, muy, muy claro y persíganlo, tengan un plan para llegar a ese lugar, entiéndanlo perfectamente, ábranse a escuchar qué es lo que sucede afuera de las aulas, a escuchar qué es lo que sucede en el medio, a preguntarle a la gente, a no tenerle miedo a preguntar a la gente que sabe de algo que ustedes quieren aprender, y llegar y preguntar y abrir las orejas y tener la mayor cantidad de información posible antes de empezar a trabajarlo, porque de esa manera vas a generar el mejor plan para conseguir lo que quieres. En el aspecto creativo creo que es importante entender que todos podemos ser creativos, lo único que nos falta es trabajarlo, y trabajarlo. El cerebro también es un músculo y hay que motivarlo y hay que trabajarlo, y es ver cosas que nos ilustren y cosas que nos gusten. Si les gusta el cine, ver el mayor cine posible. Si les gusta la música, escuchar la mayor cantidad de música, pero alimentarse, salir a la calle, escuchar a la gente, alimentarse de todo lo que hay alrededor, porque casi en todos lados hay una manifestación creativa. Entonces, si te importa y te interesa la creatividad, abre las antenas y escucha todo lo que puedas y ve todo lo que hay alrededor, y de esa manera solamente vas a poder conseguir ser el mejor creativo, porque si la creatividad es la asociación novedosa e ingeniosa de dos elementos existentes, tienes que conocer la mayor cantidad de elementos posibles alrededor para poder generar una asociación interesante. Y pues eso sería. Y creo que me explayé.